Five, four, three, two, one. Y gracias por estar aquí sintonizando el lenguaje autista del podcast. El día de hoy tenemos una entrevista con un invitado súper especial. Yo lo admiro muchísimo y yo sé que les va a encantar la entrevista porque es una persona que tiene mucho que enseñarnos. Pero si es la primera vez que nos sintonizan, pues me voy a presentar yo brevemente y le voy a dar espacio a mi compañera y luego pues vamos a introducir al invitado del día de hoy. Mi nombre es Amor Reyes, yo soy la persona que tuvo la idea de hacer este podcast y simplemente pues porque quería compartir con otros papás todo lo que yo he ido aprendiendo, ya que mi hijo amado fue diagnosticado con autismo y hoy en día pues él ya es un preadolescente, tiene 12 años, pero cuando yo recibí su diagnóstico se destacaban mucho lo que eran los problemas sensoriales en él y pues me tuve que enfocar en esa área, así que mi mayor deseo es poder compartir eso con otros papás y todo lo que he ido aprendiendo. He ido tomando talleres en diferentes áreas, así que no olviden suscribirse, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos episodios y puedan entonces conocerme a mí y a mis compañeras un poco más. Le paso la palabra a mi compañera para que se introduzca y ya luego comenzamos con nuestro invitado. Saludos, buenos días a todos. Una vez más, Gladys aquí con ustedes. Soy madre de un joven adulto por cumplir en 3 días 21 años. Mi hijo fue diagnosticado antes de su segundo cumpleaños y estoy aquí para proveer información, compartir mis propias experiencias y tratar de evitarle que ustedes caigan en los lugares que yo como mamá he caído y tratar de ayudarlos y empoderarlos a que puedan entender que aunque el camino puede ser difícil, también puede ser hermoso. Y aquí te doy la palabra. No, muchas gracias, Gladys. Como siempre, gracias por acompañarme. Y bueno, como les dije, hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Angelo Cárdenas Donoso, pero tal vez lo conozcan como yo. Yo lo conocía como The Sane Speaks, porque esa es su página en Facebook. Lo voy a escribir por aquí para que lo puedan ver todo. Yo ahí fue que lo conocí. Él daba charlas a través de esta página. Es el escritor de la página también. Pero lo más que a mí me llamó la atención es que él tiene el diagnóstico de autismo, pero él es psicólogo. Él es licenciado en psicología y ayuda a otros papás y a otros jóvenes dentro del espectro. Y también es el director de salud mental de La Voz de los Pacientes de Chile, que es una agrupación oncológica. De hecho, antes de que comenzáramos el podcast, Ángelo, nos estuviste hablando sobre tu función en esta agrupación y creo que nadie lo puede explicar mejor que tú. ¿Pudieras explicarle a las personas que nos sintonizan qué es lo que tú haces a través de la fundación? Bueno, gracias a las dos por estar aquí conmigo en este espacio. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, dentro de lo que es la fundación, yo me desempeño más que nada en el área de salud mental. Recibí el cargo de confianza como director del área
dentro de las funciones que yo ejerzo, habitualmente empecé básicamente apoyando y haciendo terapia desde la línea psicológica. Saqué hace muy poquito un máster ya en neuropsicología y eso me tiene ya con otros niveles de intervención. Ya tenía cierta especialidad en el área neuropsicológica, pero eran más bien estudios más cortos como diplomado. Ya, pero con el máster ya aprendí mucho y pude desenvolverme también en temas de rehabilitación a nivel cognitivo. Yo llego aquí, como les decía, con temas de terapia, pero también desde la experiencia. Mi mayor experiencia es trabajando con niños en el neurodesarrollo, ¿cierto? No solamente con autismo, sino que también con bueno, déficit de atención, discapacidad intelectual, etcétera. Pero mi fuerte siempre ha sido el autismo, por cosas de la vida que uno por tener la condición también va como entendiendo unas cositas, también entiende cosas que le hacen sentido o bien a uno. Y desde ahí me he ido enfocando poquito a poquito. Actualmente en la fundación también ha crecido mucho, ya partió como una respuesta hacia los pacientes que no tenían acceso a la salud desde la parte oncológica y con el tiempo yo también recibí algunos pacientitos que tenían dificultades y temáticas súper complejas, con padres, por ejemplo, a los que habían desahuciado, y cómo le explicamos a un niño que papá o mamá ya no van a estar en algún momento. Entonces, desde ahí es donde yo empiezo a enganchar un poquito con esta temática del cáncer y es donde hemos ido interviniendo y, bueno, tratando de llegar a más personas. En este punto ya estamos tan grandes que hemos comenzado a hacer ya gira en torno al país, en distintas regiones y en especial en las comunidades rurales, donde es muy difícil el acceso en salud, no por un tema de que no hayan profesionales, sino que muchas veces faltan las especialidades. Y desde ahí es donde no se puede dar en distintos casos como el punto concreto que necesitan las personas acorde al motivo en que consultan. Así que ese es el apoyo al menos que estamos dando desde la fundación y nos ha ayudado bastante el hecho de poder tener esta cercanía con la gente y no solamente ser una fundación que educa, ¿cierto?, desde una palestra, sino que también tratamos de educar en el mismo tratamiento, o sea, entregar apoyo y entregar el acceso, ¿cierto?, a la salud finalmente. No, de verdad que sabía que no, nadie lo podía explicar mejor que tú. Eh, me parece que es una labor bien bonita y te felicito por eso. Pero vamos entonces a comenzar con el tema del día de hoy, ¿verdad? Porque en el podcast el tiempo es un poquito limitado. Como saben, ¿verdad? A los que nos sintonizan, nosotros trabajamos un tema a través del mes y este mes el tema es el autismo. Así que qué mejor que tener un psicólogo y una persona que también, ¿verdad?, esté dentro del espectro para que nos pueda hablar de este tema. Así que pues yo creo que la primera pregunta es obvia. Ángelo, ¿cómo nos puedes describir tú o qué es el autismo y cómo se diagnostica? Bueno, podríamos hablar, ¿cierto?, desde las nomenclaturas tan ornamentosas que aparecen, ¿cierto?, muchas veces por internet, pero yo siempre digo algo cuando doy conferencias. Eso lo pueden buscar ustedes en internet. Saber lo que es realmente tiene que ver también con vivirlo en cierto grado. Y no es hasta que una persona no vive esto que no lo comprende. Con vivirlo no me refiero a ser una persona autista, sino que es tener contacto con personas autistas. A veces tenemos contactos con amigos, ¿cierto? Donde sabemos que hay un diagnóstico que es bastante especial en cierto grado. Y otras veces nos toca, ¿cierto?, ser madres, padres, hermanos, etcétera. En mi caso, ¿cierto? Bueno, vivirlo. Y en el caso, por ejemplo, que ahí lo veo mucho desde mi propia madre, ver también el tema. O sea, mi mamá no es autista, pero sí lo ha vivido conmigo toda una vida. Entonces, en ese punto, creo que lo primero que tenemos que entender es que si bien
podemos separar en dos grandes áreas el autismo, como lo es los comportamientos restringidos y repetitivos, más el tema de la comunicación social. Hay que entender que no son netamente figuras ornamentales que una persona tiene per se. Puede tener dificultades en ambas para completar el cuadro y estar dentro del espectro, pero finalmente lo que hace a las personas ser personas también es parte de su temperamento y el carácter que van formando a lo largo de la vida. Por tanto, a pesar de que tenemos un funcionamiento un poquito distinto, que encontramos patrones y lógica de un poquito distinto, también somos personas que sentimos y también somos personas que valoramos la vida de alguna forma. Pero la vida no se valora desde lo que sabemos por nosotros mismos, sino que también se valora desde lo que aprendemos de los demás. Y en ese punto es donde a mí siempre me gusta poner el enfoque en relación a que, más allá de la condición, es la persona la que tiene que hablar desde lo que siente y lo que le pasa. Detectarla claramente es un alivio porque ya podemos ponerle nombre. Y nombrar algo es darle verbo, es darle acción, es darle sentido. Y desde ahí es donde empezamos a cimentar, a construir, ¿cierto? Una relación de mí con el autismo. Hay chicos que van a presentar una relación un poco más conflictiva con esta parte, que van a odiar vivir la condición, pero ahí es donde entramos, ¿cierto? Nosotros, no digo nosotros no por el lado de ser especialistas, sino que también en conjunto con los padres, porque cuando uno le entrega una visión de aceptación, se entiende que mi funcionamiento se explica desde ahí, pero las problemáticas que yo ejerzo en mi vida tienen que ver con la accesibilidad, con entrar, ¿cierto?, a esto que hablábamos un poquito en off, que es el mundo de los demás. Uno no está en su mundo por estar dentro del espectro. Finalmente, lo que ocurre es que uno es relegado a un mundo aparte cuando no tiene acceso, cuando no podemos comunicar simplemente porque se nos toma como personas que quizás tenemos una deficiencia en la comunicación. Más bien son características propias de una persona. ¿A qué voy? Podemos leer que, por ejemplo, en el nivel del comportamiento, estos comportamientos restringidos, repetitivos, no nos permiten salir de una burbuja, o sea, siempre estamos en un tema. Pero qué bonito es entender por qué razón estamos así. Si estamos en eso, es netamente porque somos muy apasionados por las cosas que hacemos. Y cuando una persona logra ver esa pasión, ese gusto, ese cariño por lo que hacemos, también tenemos este punto donde comenzamos también a fijarnos en los demás. ¿Y qué hace el otro? ¿Y cómo lo hace el otro? Y desde ahí empezamos a ampliar intereses desde el propio. Entonces, si se fijan, puede verse desde un funcionamiento disfuncional, valga la redundancia, desde una perspectiva más biomédica, pero lo lindo es descubrir esta perspectiva un poco más social, psicosocial, en la que comprendemos que el punto central aquí está en lograr tener un enlace, en tratar de entender cómo el otro funciona para compartir un funcionamiento y una comunicación. Y desde ahí está todo dado, ¿cierto?, para continuar un margen y un camino. Ahora, en relación a la segunda pregunta, ¿cómo se diagnostica? Bueno, es una pregunta muy amplia, porque ahí tendríamos que ver muchas veces el rango etario primero. O sea, lo ideal sería ejercer el diagnóstico desde pequeñito, porque mientras más pequeñitos tengamos el diagnóstico, no es un tema de rotular, no es un tema de ejercer una etiqueta, sino que es un tema de entender el diagnóstico como una hoja de ruta. Ujú. El diagnóstico es el principio, no es el final. Es el principio porque es la base desde donde vamos a empezar a comprender el mundo. Hay una palabra muy bonita que la voy a explicar porque igual es un poco enredada, que es epistemología. La epistemología es cómo la persona conoce, cómo la persona conoce el mundo. Y la epistemología, cuando detectamos, ¿cierto?, que una persona
es autista, podemos entender una epistemología autista, es decir, cómo una persona autista racionaliza, comprende, ejerce función en el mundo. Y el comprender eso es lo que hace, ¿cierto?, este puente en el cual podemos desarrollar las habilidades que desarrollamos con otras personas. O sea, cualquier niño no aprende a hablar, no aprende a escribir, no aprende a hacer muchas cosas si no tiene el apoyo de una persona más experimentada en la vida. Y son estas barreras comunicacionales, estas barreras de distintas epistemologías, de formas del conocer, la que no nos permite en cierto grado poder llegar a un objetivo en común. Entonces, cuando nosotros entendemos el diagnóstico de base, es cuando podemos empezar a entender cómo piensa y cómo ejerce su función en el mundo una persona. Pero ahí es muy distinto en el rango etario cómo verlo. Los niños vienen al mundo, casi no tienen un roce social y por tanto son casi temperamento puro. ¿Ya? El temperamento es la base con la que nacemos y vamos a ser más exploradores y vamos a ser más evitativos, más observadores. ¿Cómo vamos a ser? Y finalmente, cuando comprendemos un poquito esto, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en los pequeñitos, los test de tamizaje funcionan mucho más. ¿Por qué? Porque podemos detectar, el niño no mira, el niño no le gusta que lo eleven, el niño no le prefiere jugar solito. Podemos ver esas distintas dinámicas mucho más, de una forma mucho más pura en los pequeñitos. Pero cuando vamos creciendo se torna un poco más difícil porque la socialización implica que los padres ya han intentado hacer muchas cosas. Por ejemplo, adentrarlos a un círculo social, llevarlos al parque para que estén con otros niños. Entonces, en ese transcurso, ellos también van aprendiendo estrategias para afrontar estas nuevas vivencias. Y ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, que los pequeñitos que mantienen cierto el nivel 3 del autismo, que yo los veo como niveles de apoyo, no como niveles de severidad, y que requieren mucho más apoyo, tienen más dificultades para generar estas estrategias de afrontamiento, pero los chicos que están más en el nivel 1 de menos apoyo, las generan un poquito más rápido y son los que tienden a tener el diagnóstico mucho más tardíamente. Y es justamente por este aprendizaje que obtienen. Entonces ahí ya empezamos a ver otras cosas. Por ejemplo, pautas más especializadas de observación como A22. Eh, ya cuando son adolescentes o adultos, tenemos también que entender los procesos del enmascaramiento de conductas, porque el niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, y hay un desarrollo moral aparte. Entonces, si yo siento que mi forma de existir es mala, que mi forma de expresarme es mala, voy a tender a ocultarla. ¿Por qué? Porque también quiero pertenecer al mundo. Entonces, en ese punto es donde este muchacho o muchacha puede parecer muy funcional, ¿cierto? Pero cuando llega a la casa, llega a sufrir mucho, llega a sufrir ansiedad, tristeza, desde ahí la depresión, o sea, muchas cosas que ocurren y que no se ven a simple vista. Entonces, si se fija en el diagnóstico, va haciéndose cada vez más difícil a medida que avanzamos en el rango de edad. No hay una prueba genética o de sangre en la que podemos detectarlo y por tanto es netamente un tema de la expertise de los profesionales que tratan de apoyar aquí. Madres, padres informados también, porque son los primeros en notar que mi hijo necesita más apoyo de lo común. Mi hijo no comparte como otros niños. Entonces, aquí hay un tema de que para que el diagnóstico se dé, los profesionales también tenemos que tener un nivel de humildad de entender que nosotros no conocemos a los niños, no son nuestros hijos. No hay nadie que los conozca mejor que un padre o una madre. Y por tanto, también tenemos que aprender a escuchar, no solamente a mirar qué hace o no hace el niño, no solamente juzgar la preocupación de la madre o del padre, porque esa mamá a la que yo juzgo, quizás porque tu hijo está muy, no sé cómo se dirá en otros países, aquí en Chile se dice mamón, ¿ya? ñoño, ñoño, ñoño. Sí, Entonces, cuando increíble. le decimos eso a una mamá, prácticamente estamos responsabilizando
al Ujú, padre o la madre de cómo se comporta y finalmente este padre, esta madre, se demora unos cuantos años más en volver a preguntar. Entonces, ahí tiene que haber tanto un tema de seguridad, de formar seguridad en los padres, en la familia, como también de nosotros los especialistas poder escuchar, porque eso es lo fundamental aquí. No, de verdad que me encanta. Dijiste muchas cosas, pero dentro de la primera pregunta sobre qué es el autismo, me encanta que tocaste un punto del que nosotras vamos a estar hablando en el segundo mes, en los próximos episodios para el segundo mes. Mi gente que nos sintoniza, nuestro tema es el duelo y Ángelo dijo algo que es bien importante y de lo que nosotras vamos a hablar durante ese mes, que es el que podamos ver al individuo. Lamentablemente, cuando nosotros como papá o mamá recibimos el diagnóstico, llega esa etapa del duelo y honestamente hay que salir del duelo para que usted pueda ver al individuo. Hay que llegar a la aceptación. Cuando usted acepta, ahí es que entonces podemos ver más allá del diagnóstico. Podemos ver a la persona. Podemos entonces notar cuáles son las habilidades de esa persona, qué es lo que le disgusta, qué es lo que le incomoda. Y podemos entonces lograr eso que Angelo mencionó, que es el poder conectar con ellos, poder disfrutar del mundo de ellos y que entonces ellos se interesen también en el de nosotros. Y que ya entonces, ¿verdad? Estemos en el mismo mundo, no estemos, ellos no estén o no se vean obligados a estar en su mundo. Pero eso no se logra si nosotros como papás no salimos del duelo, así que no se pierdan los episodios del próximo mes porque vamos a tocar ese tema mucho más a fondo. Pero me encanta que lo hayas dicho, Ángelo, porque es súper importante. Y ya ahora que explicaste sobre el diagnóstico, yo lo resumiría que lo más importante es la observación, parte de la observación. De ahí que entonces nosotros los papás seamos tan importantes, ¿verdad? Que los estemos observando y notemos entonces esos comportamientos que tal vez no son normales. Aunque verdad que es la normalidad, pero que se salen de lo que conocemos como algo normal. No sé si tú, Gladys, querías aportar algo más. Sí, realmente él mencionó tantas cosas como tú acabas de decir, que son todas tan importantes, pero cosas que yo miro desde bien mamá, porque como yo empecé hace tanto tiempo en este camino, como les dije, llevo 19 años y más en esto, y cosas que él mencionó es como el poder entender que estos niños son parte de nuestro mundo, de nuestra realidad. Que ellos tienen sentimientos, que cuando tenemos conversaciones con ellos o cerca de ellos están conscientes que muchas veces tú escuchas personas adultas diciendo, no, él no entiende, o sé, comentarios que son realmente insólitos, que no tienen sentido, porque realmente ellos pertenecen a nuestro mundo, ellos realmente están entendiendo, están escuchando. Eso es algo que de verdad los papás lo necesitan entender en blanco y negro. Ellos escuchan, ellos entienden, por favor, compréndanlo, y ellos viven aquí, ellos están en nuestro mundo. Otra cosa que mencionó él yo creo que nosotros como papás adoramos a nuestros chicos. Y cuando tú eres el cuidador de una persona bajo el espectro, yo creo que tiene que haber un sentimiento bien profundo y bien real para poder trabajar esta realidad todos los días, que entendemos es difícil. Pero muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que no tienen el mismo entendimiento, y volvemos a lo mismo, tenemos que seguir creando conciencia. No es querer obligar a nadie que aprenda, pero si no tratamos de ayudar a que nuestras comunidades, nuestras familias puedan entender lo que está pasando con las personas que están bajo el espectro, realmente no los estamos ayudando. Y es como te digo, diste tanta información que la recibo, la abrazo, y ojalá todas las personas que nos estén escuchando a través de este podcast y el canal de YouTube, de verdad la compartan con otras familias, porque necesitamos seguir siendo la voz de ellos y seguir hablando de estas cosas que son tan importantes. No, definitivo. Incluso contestaste mi otra pregunta. Yo te iba a preguntar por qué era importante el diagnóstico, pero pues ya lo explicaste que es parte de que esa persona entienda y de que los que estén alrededor entiendan lo que está sucediendo, que se le pueda dar, como tú muy bien dijiste, verbo a lo que está sucediendo. Así que, pues ya me quitaste esa pregunta. Me da curiosidad saber
¿A qué edad fue que te diagnosticaron a ti, Ángelo? Porque yo entiendo que tú estás en lo que hoy se llama un nivel 1, que entiendo que era antes Asperger. So, ustedes son los que tienden a enmascarar más, los que tienden a tener menos necesidad de apoyo. So, muchas veces se les diagnostica tarde, como muy bien tú explicaste. ¿A qué edad fue que te diagnosticaron a ti? Bueno, ahí vamos a entrar en un terreno un poco complejo porque fue muy pequeño. Entonces, no tengo como noción más de lo que mi mamá me ha contado porque no era tan consciente. Tengo algunos pequeños recuerdos, sí. Por ejemplo, yo, por lo que sé, fue aproximadamente alrededor de los 3 años, o sea, bien pequeñito, más que nada por mi juego. Pero aquí también hay un punto muy importante, que mi mamá es educadora. Entonces mi mamá sabía que mi juego no era como normativo, ¿ya? Para no ocupar la palabra normal, ¿cierto? Eh, entonces yo recuerdo que a mi mamá le daba como un tema porque me compró una vez unas figuritas tipo humanoides, ¿cierto? Los típicos superhéroes y cosas así, y yo no les hacía caso, o sea, inclusive era tan curioso que en algún momento tomé una lupa y literal los empecé a quemar con el sol porque no, para mí no eran un juguete atractivo con el que jugar, más bien eran como mis sujetos de experimento. Pero sí tenía mucho respeto y cuidado con otros juguetes como los autos, los carritos. Y mi juego era siempre filas, Sí. filas. O sea, yo tomaba todos los carritos que tenía y empezaba a alinear, 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 alinear por todos lados. Los ponía en el lado como de la superficie de las mesas, por ejemplo, en las orillas. Ese era mi juego. Yo no hacía los ruidos, yo era simplemente ordenarlos, apilarlos y después cambiar el orden, moverlos en línea, o sea, ese era mi juego. Y dentro de eso es donde mi mamá decía, mi hijo no está haciendo lo que debería hacer a esta edad. Ahí es donde parte con preguntas y cosas por el estilo. Yo me crié mucho con mis primos que tienen más o menos edades muy similares a las mías, ¿cierto? A la mía. Y también, o sea, era un tema de que no me gustaba jugar con ellos, prefería jugar solito con mis cosas. Y si me venían a molestar, les pasaba otros juguetes para que me dejaran solo jugar con mis cosas. Así que también buscaba mi estrategia para afrontar que querían jugar ahí en mi espacio. Pero era ese el tema. Luego me escolarizó, ¿cierto? Y también, o sea, era un tema de que yo no socializaba mucho con los demás niños o no les hacía mucho caso. Entonces eran todas estas temáticas. Yo recuerdo que ella me llevó con, no, hasta el día de hoy no sé si fue un médico, un psicólogo, no lo sé, me llevó con una persona en la parte de salud. Recuerdo que la primera vez le dijeron justamente eso que comenté al principio a mi mamá, que me tenía muy fundido, ya que es mamón o, bueno, no sé qué otro apelativo darle, pero que era Increíble. tanta la aprensión de ella finalmente para este especialista que yo no quería salir como de mi zona de confort o de mi lugar. Pero no era así, así que mi mamá estuvo en un camino ahí de consultar, consultar, hasta que dio con una persona que le dio más lógica a otras conductas. ¿Por qué? Porque mi mamá también explicaba, es que no creo que sea yo la aprensiva, no por un tema de negarlo, era por un tema de que muchas veces yo tampoco quería nada con ella. Entonces, como un niño que se supone que tiene una crianza aprensiva, no va a querer ser cargado por su mamá? Como un niño que tiene una crianza aprensiva no va a querer jugar con su mamá, ¿me entienden? Entonces, en ese punto es donde mi mamá duda que no, no es mi crianza, algo más está pasando. Y ahí es donde llegó al primer diagnóstico, que en ese tiempo estaba por DSM-4 si mal no me equivoco, y creo porque yo vi un papel, uy, está pero amarillo ese papel ya, o sea, ya tiene muchos años. Eh, Deberá tener unos 26
26, 27 años ya ese papel. Yo tengo Ya sacamos 31. la edad de él. Ah, entonces, me acuerdo que decía algo así como trastorno general del desarrollo y estaba tipificado por ese punto, que es parte, ¿cierto?, de los trastornos del espectro autista, Ujú. pero no se me puso la etiqueta de Asperger porque era tan pequeño que todavía no se podía ver, por ejemplo, qué tan avanzado intelectualmente estaba. En ese tiempo tampoco estaban las nuevas clasificaciones de las sociedades de discapacidad intelectual que nos explican que el CI no es un medidor propiamente tal o per se de una discapacidad intelectual, sino que es la conducta adaptativa. Y como en ese tiempo no estaba ese conocimiento o no estaba esa reglamentación, básicamente a mí no se me podía aplicar un test y se acabó. Por eso entré dentro de esa categoría. Muchos años después me volvieron a reevaluar y es donde ya pasó por DSM-5 Ujú. al trastorno espectro autista. Ese es como el camino, así bien a grandes rasgos. Algo que quiero mencionar que de lo que él mencionó, y realmente fue mi experiencia la primera vez que yo llevé a Gaby al doctor, que le hice un comentario también, es que muchas veces como papá, nosotros conocemos a nuestros hijos, si tú eres el cuidador de esta persona que tú entiendes, de este chico, de esta chica, que tú entiendes que algo está sucediendo, la importancia de no creer que un doctor, como le dijeron a tu mamá, que tiene que está ñoño, que es un niño, ¿cómo diríamos en otra palabra? Que es un niño que lo están como Engreído. engreído, esa es la palabra, exactamente, engreído, porque si tu mamá se hubiese dejado llevar por eso, que el médico le dijo una y otra vez, tú no hubieses quizás recibido los servicios y la ayuda que tú recibiste en su momento para que tú seas la persona que tú eres hoy. So, la importancia de que nuestros padres y cuidadores cuando le pongan esa barrera ahí de que no, esto no se puede quedar ahí, uno tiene que seguir buscando porque nadie conoce a nuestros jóvenes, niños, mejor que los padres o los cuidadores. So, gracias por compartir eso con nosotros. Sí, súper interesante todo lo que nos contaste. No esperaba que ese hubiera sido el diagnóstico, pero hace lógica, porque fue hace varios años atrás. Pero te pregunto, eh, porque pues las personas que nos estén escuchando, pues tal vez te vean como que muy, muy normal. Volvemos otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo normal? Así que me gustaría, porque la condición es un espectro, y yo creo que eso es bien importante, que se eduque y que se hable de esto, es un espectro. Yo lo comparo a una sombrilla y debajo hay varias condiciones, porque cuando se hace el último cambio al DSM-5 en el 2013, hay muchas condiciones. Entra lo que es el Asperger, entra el trastorno autista, entra el trastorno degenerativo del desarrollo, entraron varias condiciones ahí. Eso quiere decir que, si venimos a ver, son muchas condiciones y además de eso, cada persona es única. Sin importar la condición que la persona tenga, es un ser humano, único e individual. No hay dos personas que lo vivan igual. Entonces, ¿cómo te afecta a ti? ¿Qué cosas tú dirías que te ha afectado la condición a ti? ¿Y qué habilidades tú tienes, si alguna? Bueno, cuando era más pequeño, podría decirse de que era más notorio por el simple hecho de que no tenía mucho filtro. Y bueno, decía cosas que no eran muy agradables para otras personas o que no eran muy educadas, ¿cierto? Más que nada porque no entendía el concepto de ser educado. No entendía que a veces a los adultos, por ejemplo, no les gusta conocer la realidad de sus actos y por tanto uno como niño al decirlo y estar en una posición de poder distinta, no podía mencionar el error del adulto. Y encima yo, que soy muy bueno para buscar patrones y resolver problemas, era para mí como el punto. Les voy a dar un ejemplo. O sea, bueno, mi abuela, que en paz descanse, eh,
ella tenía una crianza muy a la antigua, entonces cuando yo hacía, bueno, algún desastre, siempre tenía un vocablo que era entre más grande, más tonto, me decía. Ustedes saben que era otra generación y todo el tema. Y a mí no se me ocurre nada más que decirle, usted es la más grande aquí. Me comprenderán cuál tuvo que haber sido su reacción. Entonces, en, Sí, es- sí. en esas cosas se me notaba mucho en ese tiempo. Ahora, les tengo que decir que ya sé ya que hay cosas que no tengo que decir, pero no significa que no lo haga de vez en cuando, en especial cuando estoy con mis amigos, que ahí lanzo, porque estoy con una comodidad, ¿ya? Pero mis amigos ya me conocen, ya saben que a veces voy a tirar una barbaridad así sin entender por qué. Pero eso yo creo que es lo bonito. ¿Por qué? Porque en algún punto de mi vida sentí que tuve que enmascarar mucho estas cosas. En mí no era por un tema de conciencia de soledad y querer estar con otros, porque la verdad es que siempre he preferido un poquito más la soledad, sino que era un tema más que nada de que me dejaran tranquilo. Ujú. Entonces, el enmascarar para mí era como dejarlos contentos para que no me sigan molestando o no me sigan preguntando cosas. Complacerlo. Exacto. Entonces, pero eso también pasa la cuenta en algún punto porque uno no puede desenvolverse como es uno y al fin y al cabo termina generando que a uno incluso le desagrada estar con otro. Y yo tuve Mm. un tiempo muy de aislación que fue como a mis 15, 16 años, que yo incluso recibí educación en casa porque no quería ni siquiera ir a la escuela, para darles como la idea. Entonces, en algún punto yo digo, no, es que esto no puede ser, porque yo el día de mañana quiero trabajar y quiero trabajar con personas, entonces no puedo estar aquí. Mm. Entonces cuando yo hago esa reflexión, empiezo a decir, ok, voy a salir al mundo, pero con lo que yo quiero salir. Si me aceptan, bien, y si no, bien, y se acabó. Exacto. Entonces, dentro de eso, encuentro un grupo de amigos que hasta el día de hoy los tengo, que los hice en la universidad. Y con ello ha sido un tema muy distinto. Por ejemplo, como les decía, estas barbaridades que a veces digo, ellos ya no tienen ese tema porque han aprendido a conocerme, que ellos ya no piensan en que yo tengo como una mala intención en mis palabras, sino que entienden que yo simplemente hablo mis pensamientos porque quiero que ellos mismos me digan a mí si es así o no. Entonces, eso es lo que me ha ayudado un poquitito a ahora tener, incluso les diría, sentirme feliz, porque siento que puedo ser yo mismo con otras personas y que no voy a recibir un juicio al respecto de eso, sino que van a entender que no tengo una mala intención cuando lo digo, simplemente son pensamientos que tengo por obvias razones, porque no soy ellos ni entiendo bien cómo piensan, pero al ellos decirme algo de vuelta, empiezo a acomodar esos pensamientos y quizá, y yo flexibilizo muy bien eso. O sea, no es que yo tenga un pensamiento rígido que tú eres así. Si tú me devuelves, yo voy a poder entender mejor cómo eres, pero si te enojas conmigo y no me dices nada, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, ahí es como, es uno de los puntos que quiero como contarles porque yo siento que dentro de este grupo ya no se nota como la diferencia porque son capaces de entender. Pero claramente que si yo salgo de mi grupo, Ujú. voy a hacer esa tendencia igual a enmascarar, pero por lo menos ya son personas que conozco una sola vez y no las conozco más, ¿ya? O sea, las veo una vez y adiós. Pero eso, lo mismo en mi trabajo, he aprendido a generar un rol como terapeuta, entonces yo cuando voy a trabajar me meto en el rol de terapeuta. Sé qué debo preguntar, cómo debo preguntarle, sé cómo debo ser de respetuoso en cómo voy a darle una retroalimentación a la persona para que no se sienta mal y para que vaya acomodando, ¿cierto?, lo que es necesario para su vida y para la vida de sus niños. Entonces, es como actuar, pero ya no se siente como una actuación que es negativa para mi vida, sino que se siente como un primer peldaño para que la otra persona comprenda que uno tiene también esta necesidad de apoyar.
y que desde ahí nos podemos ir conociendo. Ese es como un punto y como para complementar en cosas básicas de la vida, bueno, les puedo decir que yo soy de los que entran a una habitación a hacer algo y se le olvida lo que iba a hacer. Que es la Qué famosa cómico. dispraxia, ya que es muy usual en el autismo y que es cuando uno se queda como con el tema de algo vine a hacer yo aquí, algo tenía que hacer yo aquí y uno se pone a mirar. Y usualmente te pasa porque alguien te cambió algo de lugar. No es que tú te enojes porque te cambiaron algo de lugar, sino que por accesibilidad cognitiva, uno cuando tiene las cosas en una posición, es más fácil para uno planificar la acción que va a realizar. Pero cuando uno llega al lugar, hay pasos extras que uno no tenía considerados. Por ejemplo, quiero ir a cocinarme unos fideos. Y si mamá me cambió de lugar, no sé, dónde está la despensa, o sea, claramente en mi cabeza no entraba el hecho de buscar la despensa. Entonces me quedo congelado. Y se me puede olvidar un paso, se me puede olvidar calentar el agua, se me puede olvidar algo. Y ahí es donde hay un poquito más de dificultades, por así decir, como en temas de la vida diaria. Me encanta cómo lo explicaste, sobre todo ese último punto. Pero me gustaría como que indagar un poquito más, sin que te moleste, sobre este tema de enmascarar. Porque aunque para mí el autismo sigue siendo un tabú y no se habla tanto como se supone, sí, dentro de lo que se habla de las crisis y se conoce de las crisis, pero no se habla tanto de esta, yo digo que es como una estrategia que utilizan, que es el enmascaramiento, pero como tú muy bien dijiste, hay veces que pasa factura. Entiendo que ahora, como cuando lo explicaste como terapista, es una estrategia que tú estás utilizando conscientemente y como tú la estás escogiendo, tú sabes cuándo usarla y cuándo pararla. Pero cuando aún tú no estás consciente y la estás utilizando, yo entiendo que eso quema a la persona y ahí es que vienen estas otras crisis de las que no se habla mucho, que son silentes. ¿Pasaste por eso? ¿Pudieras hablar un poquito más de eso para los que nos estén escuchando? Sí, o sea, de todas formas, o sea, aquí pasa un tema muy puntual. El enmascaramiento no es malo per se, ¿ya? Aquí tenemos que entender que lo que causa el problema es justamente el nivel de conciencia. Hay un concepto en psicología que es el locus de control. Es sentirnos en control de algo. Entonces nosotros podemos externalizar el control o internalizar el control. Si nosotros tenemos el control externalizado, es decir, hacemos que a lo que las demás personas nos digan enmascaramos al acto, porque no somos conscientes de que lo hacemos, finalmente todo el control del fenómeno está puesto afuera. Entonces, cada vez que tú vas a desenvolverte en la vida diaria, incluso con cosas, tareas tan básicas como ir a comprar algo, vas a terminar enmascarando y abusando de esto. Y al no ser consciente, entra también en el cuestionamiento de la continuidad del yo. Es decir, empiezo a cuestionarme, ¿soy solo una coraza de la que me visto todos los días para poder salir a la calle y afrontar el mundo? Y eso me da una sensación de que esta coraza por dentro está vacía. Y eso es lo que conlleva finalmente no solamente a las crisis, ojo, sino que también a temáticas de salud mental muy profundas, como una ansiedad bastante generalizada o una depresión, y que yo no sé por qué me siento como me siento. Y en realidad es este problema en la narrativa personal, es no poder explicarme a mí mismo quién soy yo. ¿Por qué? Porque quién soy yo lo estoy explicando desde un control externo. Muy distinto es cuando yo hago consciente la habilidad, la comienzo a utilizar cuando realmente es necesaria y busco mis lugares de confort donde puedo ser yo mismo. Y ahí es donde yo puedo experimentar una continuidad narrativa de mí mismo. Es contarme la historia de quién soy y saber que quién soy también tiene este punto donde a veces debo fingir ser otro para poder salir y hacer algo puntual para que no me genere más estrés.
pero ya sé que me estoy vistiendo, ya sé que me estoy poniendo una ropa, pero esta vez estoy poniéndome ropa medida. Ya no estoy con esa coraza que me constriñe, que me presiona, sino que ahora estoy con ropa medida. Sé cómo vestirme para ir a una ocasión, sé cómo vestirme para ir a otra ocasión. Eso es lo que yo aprendo. Y por tanto, genera cierta esta sensación de control de la habilidad. Ahora, cuando yo lo utilizo indiscriminadamente y el control lo externalizo, lo pongo afuera, claramente que tenemos una tendencia a generar crisis. No solamente estas silentes, sino que, y a mí me pasó en su momento, en especial como en la niñez, en la prepubertad, en la que, por ejemplo, le contestaba muy mal a mi mamá. O yo me acuerdo de algunas veces que también le tiré manotazos, porque no quería que me tocara, porque ya estaba tan estresado, por ejemplo, de ir a la escuela todo el santo día, de escuchar un montón de gente, de que los maestros te pedían esto, lo otro, aquí y allá. Era tanto para mí que luego yo llegaba a casa, lo único que quería era estar solo. Mamá, como toda mamá, venía, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Pero algo te pasó. O sea, mamá se preocupa porque es tu hijo y le puede pasar algo en la escuela. Quizás no te está contando un problema grande. Quizás está sufriendo bullying, quiere saber para poder ayudarte. Pero uno, pequeñito, no lo detecta así. Lo detecta más bien como, mamá no me quiere dejar tranquilo. Yo quiero estar tranquilo, mamá no me quiere dejar tranquilo. Entonces, déjame, cállate. Y eso es lo único que sale de mí. O si me toca, se acerca a mí cariñosamente, el golpe. Pero no es porque yo quiera ser así con mamá. Es que mi cabecita está tan constreñida, está con tantas cosas que no puedo mediar una respuesta más simple y exploto. Y ahí viene el llanto, el grito, el déjame, las palabras groseras, o sea, viene todo eso. O sea, si se fijan ahí tenemos la típica crisis de una persona autista y puede darse por esto, por este tema que acumulo, acumulo, acumulo. Y también está la otra parte, cuando uno parece un zombie, uno está totalmente disociado, ¿cierto? Que disociarse es esto de como estar muy encerrado en los propios pensamientos. Y es porque uno no es que esté pensando, es que uno trata de poner la mente lo más en blanco posible y queda tan abrumado sensorialmente que finalmente no, ni siquiera con tocar algo o con ver un estímulo agradable me tranquilizo. Entonces lo único que trato de hacer es bloquear, porque ya estoy tan cansado que mi cabeza lo único que hace es desconectarse del mundo para poder estabilizarse y estar tranquilo. Y ahí, por ejemplo, también ocurre, o sea, las personas no entienden cómo actuar cuando pasa eso y tienden a despertarte, oye, oye, ¿qué pasa? Ya, po, veme. Y no es así, o sea, uno lo que necesita muchas veces como la compañía de que alguien se preocupe de si puedo necesitar algo, pero también de ese espacio y hablar posteriormente de ello. Mira, te quedaste un ratito ahí como parado, no sé qué te estaba pasando. Y ahí es donde uno también puede ir ordenando un poquito esa experiencia, porque no es tan consciente como las personas creen. No es que uno desconecte conscientemente. Es algo que ocurre cuando ya estoy tan abrumado que ya no, mi cabeza ya no está procesando. Es para decirles como estar muy cansado y no tener un café a la mano. Es como una cosa así. Pero obviamente ni siquiera puedes pensar en que el café te va a ayudar. O sea, literalmente no puedes conectar con el entorno porque no puedes, tu sistema nervioso está tan desregulado que ya no puede más. Y eso es lo que quiero que se entienda aquí. No es un tema de voluntades, es un tema de que mi sistema nervioso está tan alterado que cualquier cosa la detecta como un peligro. Ese es el tema. Y en esa fase, estoy en una fase, no sé si han visto a las cabras cuando se les tira un objeto y que, ¡oh! Y se quedan congeladas y se caen. Es la misma activación del sistema nervioso. Uno se congela porque ya está resignado. Uno tiene dos formas de hacer frente. Luchar o huir, que es cuando tenemos esta crisis de grito, de golpe o inclusive de correr,
porque también hay niños que son de correr y se van inclusive no miden riesgos si cruzan una calle, qué sé yo. Y está esta otra parte del congelamiento y la resignación, que es netamente entender que no puedes desconectar de la realidad, que no puedes salir del lugar donde estás y te sientes tan abrumado que finalmente tu sistema nervioso hace un switch y desconecta. Es un método de defensa. Y acá en Estados Unidos se le llama shutdown a esa crisis. ¿Cómo se le diría en español? Cuando hay un tranque, hay como un cierre, pero que me encanta como él explicó la parte que necesito que los padres y cuidadores escuchen y entiendan. Los niños, alguien bajo el espectro del autismo tiene crisis. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué crisis? Porque o están sobrecargados o tal vez necesitan un espacio y realmente necesitan esos 2, 3, 5 minutos para poder recargar las baterías, como dice uno. Algo también que él mencionó súper importante es que el factor de que después vamos donde esta persona y tratamos de hacerle un approach, un seguimiento y decir, te vi alejado un par de minutos para que también creemos conciencia, porque una vez más volvemos a lo que hablábamos al principio. Ellos escuchan, ellos entienden, solamente porque mi hijo Gaby no me responda como yo quizás quisiera a lo que yo le hablo, no quiere decir que él no me entiende o que no tiene manera de comunicación, porque sí la tiene. Eso, entre más pronto aprendamos a entenderlo, mucho mejor va a ser para todos. Y en la misma línea te quiero preguntar, Ángelo, ¿por qué decidiste escoger la carrera de psicología? Y la última pregunta que te voy a hacer la noche de hoy es, para las personas que nos sintonizan, ¿qué consejo le darías a los padres o a las personas bajo el espectro del autismo? Bueno, la verdad es que en el inicio quería estudiar algo relacionado con ciencias porque mi interés de pequeño siempre fue como el funcionamiento de las cosas. Cuando yo apilaba, o sea, ponía en fila los autos, trataba de ver los pequeños detalles de cómo funcionaban los engranes para que hicieran que el auto se moviera. ¿Cómo esto puede funcionar si tiene un peso y no se aplastan esas ruedas? O sea, ese era como mis primeros temas. De ahí me metí mucho en ciencias naturales, desde la física primero, o sea, luego entré en más ciencias más naturistas, ¿cierto? Naturales, que tiene que ver más que nada cómo funcionaba un organismo vivo, las células. Desde ahí en algún momento me dije, me gustaría estudiar medicina. Eh, Después investigué mucho, pregunté mucho, llegué al punto de que no iba a ser para mí medicina porque es un ambiente muy estresante y para estresarme, créanme que no estoy. Entonces, en algún punto dije, yo me manejo muy bien en temas de ciencias naturales, para mí siempre ha sido fácil. Creo que puedo con algo un poco más difícil, que es un tema donde hay muchas variables y muy pocas respuestas, que es la conducta humana. ¿Por qué una persona hace esto? ¿Por qué una persona hace esto otro? ¿Por qué hace acá? ¿Por qué hace allá? Y finalmente uno no puede tener una respuesta porque es tan multivariable que imagínense que hasta la cultura, el gobierno de un país puede afectar la conducta de las personas. Y es impresionante la cantidad de variables que uno tiene y cada persona resulta ser un desafío y un mundo. Entonces, no es lo mismo que tratar una herida o una enfermedad que yo ya sé cómo va a funcionar, qué es lo que pasa, qué esto. Entonces, para mí representó como un desafío más grande. Desde ahí conocí las neurociencias. En ese punto, bueno, tengo una perspectiva bastante pragmática, es decir, no lo veo todo como a nivel de que la neurona tanto le tiró una señal a la otra. No lo veo tan así, sino que más bien junto eso con lo que sea al respecto del análisis de conducta, ¿cierto? Comprender desde ahí. Y ese es el camino que seguí hasta que me volví psicólogo y actualmente con la especialidad en neuropsicología. Trabajé con niños porque a mí me encantan los niños. ¿En qué sentido? En el sentido en el que son... No me pasa esto con los adultos, que los adultos, si bien también son un mundo cada uno, en un punto a mí se me volvieron demasiado predecibles.
pero un niño es totalmente impredecible. Es como que no sabes qué es lo que va a hacer. Entonces, el niño es más, tiene una conducta mucho más pura. No está tan supereditado al bagaje social. Sus problemas no tienen que ver con la moralidad. Entonces, es muy diferente la problemática que un niño tiene a la problemática que un adulto tiene. Entonces, desde ahí es donde empecé a trabajar más con ellos, llegué después a las temáticas también sensoriales, que también hice un posgrado en eso, que lo terminé este mes, y ya puedo evaluar incluso esas temáticas, pero dentro de esto se me abrieron muchas vías para poder comprender. La segunda pregunta se me olvidó ya, gracias a la dispraxia, así que si me puedes resolver. La, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a los padres o los padres cuidadores o a las personas bajo el espectro del autismo? Algo que, consejos que tú entiendas que de alguna manera pueden ayudar a nuestra comunidad y a estos padres y cuidadores que tanta ayuda necesitamos. No les voy a decir lo típico que quizás se escucha siempre de comprendan a sus hijos, vean a sus hijos, porque creo que es algo obvio y creo que también es algo que muchas veces los padres saben, pero que quizás no tienen el empuje social para asimilarlo como algo correcto para sus vidas. Pero creo que un buen consejo sería que en algún punto entendieran que el mundo no se trata de polos de bien y mal. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces hace falta tener cierto egoísmo. Y el egoísmo puede ser tanto una virtud como algo negativo para una persona. Pero ¿cómo transformamos el egoísmo en virtud? El egoísmo, y en este punto va a parecer un poco extraño lo que voy a decir, los llamo a ser más egoístas. ¿En qué sentido? Son sus hijos. La persona que más los ama en el mundo son ustedes. Y en ese egoísmo es donde está el motor fundamental de un padre para no dejarse llevar cuando tiene un sentimiento de que algo pasa. Es en ese egoísmo de decir solo yo lo conozco más que a nadie, cuando yo sé que una terapia le está funcionando a mi hijo. Es en ese egoísmo cuando yo sé que solo yo lo conozco lo suficiente para saber que mi hijo está andando bien o está andando mal con una persona, no. Entonces, este egoísmo que les digo, cuando se transforma en virtud, es no solamente dejarse llevar por la corazonada per se, sino que ponerla en primera instancia y también entender mi egoísmo se deja llevar por mi preocupación, por mi cariño y por mi amor hacia mi hijo, o lo estoy pensando porque solo me cayó mal la persona. O sea, si lo estoy llevando porque solo me cayó mal o no me gustó, claramente estoy con un sesgo y el egoísmo no resulta virtuoso. Pero cuando yo realmente estoy viendo que mi hijo, por ejemplo, en una terapia, lo está sufriendo todos los días, o sea, sé que tengo que buscar una segunda opinión. Cuando estoy viendo que mi hijo responde mal a un tratamiento medicamentoso, sé que tengo que buscar una segunda opinión. No importa que el doctor, el terapeuta me haya caído muy bien, pero también tengo que entender, no me habla desde mi hijo quizá, me habla desde lo que ve como profesional y me habla desde lo que yo hablo, pero no me ha hecho entender más a mi hijo. Entonces, en ese egoísmo es donde yo quiero poner el punto, transformarlo en algo virtuoso, no en algo culposo, porque cuando es culposo es cuando los padres finalmente sufren mucho. Eso es lo que puedo decir al menos. Mm, Me encantó. A Eh, mí también. Quiero decirte gracias, gracias, gracias. Volvemos a lo mismo que hablábamos al comienzo, la importancia de poder entender que nadie conoce a este ser humano más que los padres o el cuidador de tal. Gracias, gracias. Para mí ha sido un honor, un placer tener este espacio contigo. Estoy feliz, espero que sea la primera de muchas veces. Te deseo éxito en todo lo que emprendas, muchas bendiciones y estoy segura que nos volveremos a ver. Te- claro Bueno, que sí, quiero decir una última cosita, porque claro. Amor empezó con algo que yo le he escuchado muchas veces, pero quiero quizás devolvérselo en público, que ella comenta, bueno, su admiración conmigo.
A pesar de que no me conoce así tanto en términos de que conversamos todos los días, ¿cierto? Y yo sí quiero decirle, porque ella sube información muy bonita, se ve mucho con su hijo, y la verdad es que yo quiero decirte que así como tú quizás tienes una admiración conmigo por un punto en específico, yo también la tengo contigo como madre. Gracias. Siempre te he visto como una persona que es abnegada por su hijo, y la verdad es que para mí es casi como ver, es un sentimiento muy bonito porque es casi como ver a mi mamá. Eh, Son casos diferentes, ¿me entiendes? Pero es casi como ver el mismo sentimiento que mi mamá tiene. Y eso, créeme que yo lo admiro mucho de ti. Muchas gracias, Angelo. Ya me hizo llorar. Qué bueno que estamos terminando. Perdón. No, te lo agradezco, muchas gracias. Eso es importante también porque muchas veces está esa dedicación, pero nuestros hijos no nos lo pueden decir. So, que venga de otras personas como tú, de verdad, pues lo aprecio. Por eso es que me da el sentimiento. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, como te dijo Gladys, también por todo lo que nos aportaste el día de hoy. O sea, yo por mí me quedaría aquí preguntándote más y más, así que espero que puedas venir nuevamente. Desde ahora te estamos haciendo una invitación para otro episodio, porque siento que eres un profesional que tiene muchísimo que aportar, y que tienes una visión bien única y que es bien importante. Así que espero que aceptes la próxima invitación. Y bueno, ya vamos terminando el episodio del día de hoy. Para los que tal vez sintonizaron un poco más tarde o no pudieron escuchar bien al principio, el nombre de él es Angelo Cárdenas Donoso y lo pueden encontrar por Facebook a través de su página Dasein Speaks. Yo la voy a poner en el video para los que nos puedan sintonizar por video. La van a ver escrita y ahí él sube toda la información de las conferencias que él da a través de Chile, también da charlas gratuitas a través de Facebook y ofrece mucho conocimiento a través de esa página también, así que no olviden suscribirse a la página de Angelo. Y como siempre les digo, ¿verdad? Gladys la pueden conseguir a través de sus redes también. Ella tiene su página Gladys Richter Hernández, donde le pueden dar seguir. Y ahí para cualquier emprendimiento, cualquier negocio que quieran comenzar, ella es la persona que les va a ayudar. Y si desean adquirir su libro, está disponible a través de Amazon, Erin Laundry. Y pues a mí me pueden encontrar a través de las páginas de Lenguaje Autista, que está Lenguaje Autista en Facebook, en TikTok, e Instagram. También tenemos la plataforma www.lenguajeautista.com. Hay información gratuita y pueden visitar también la tienda. Y no olviden suscribirse aquí al podcast y darle a la campanita. Es la única manera en que podemos avisarles sobre el próximo episodio. Así que por favor suscríbanse. Y el podcast está disponible completamente gratis a través de YouTube Podcast y Spotify. Y en ambos aparece como Lenguaje Autista el podcast. Y bueno, nuevamente pues muchas gracias, Angelo, por haber aceptado la invitación y que se repita. Y compartan, que ayudar siempre es bueno. Gracias a ustedes. Créeme que para ti siempre dispuesta, así que ahí tienes mi motivación también para estar. Muchas gracias. Nos despedimos. Bye.